En el mundo existen aproximadamente 7.000 enfermedades huérfanas y se estima que miles de colombianos padecen alguna de estas patologías. Es por eso que hoy Crónicas del Benefable les trae un reportaje especial acerca de las enfermedades huérfanas, más específicamente del síndrome de Prader-Willi. Acompáñanos en este recorrido. Uno se da cuenta que algo está pasando con su hijo. Hay que hacerle este examen, un cariotipo, eso es costoso, la EPS no lo cubre. Y ya, como quien dice, bueno, rapidito, váyanse, y nos sacó. La falta de un diagnóstico oportuno, los problemas para acceder a servicios médicos y tratamientos son las principales inquietudes que aquejan a los pacientes con este tipo de enfermedades en Colombia. Sin embargo, no se debe desconocer que la falta de información y de concientización hacen propenso también a un ambiente hostil. Veamos a continuación qué son las enfermedades huérfanas. Huérfana se refiere a que no encontramos ni tratamiento, por eso yo hablo como de un doliente, no se estudian. El diagnóstico muchas veces se hace a nivel de un laboratorio experimental porque alguien quiso y averiguar porque alguno de sus familiares cercanos se ve involucrado, como ha ocurrido. Y la tercera cosa es que tampoco a nivel de las poblaciones y de las políticas públicas se consideran este tipo de enfermedades para ser manejadas. El Ministerio de Salud nos da una idea de que es una enfermedad huérfana, pues nos comenta que es aquella crónicamente debilitante y que tiene prevalencia de una entre cada 5.000 personas. A su vez, estas comprenderán enfermedades ultrahuérfanas, enfermedades olvidadas y las raras, como lo sería el caso de Prader-Willi. Sin embargo, sus términos suelen confundirse. No es lo mismo una enfermedad huérfana que una enfermedad rara. Hay enfermedades raras que son huérfanas. Cuando hablamos de raras nos referimos a números, frecuencia de presentación o lo que llamamos prevalencia en términos de epidemiología. Los pacientes con enfermedades huérfanas son además más vulnerables en el terreno psicológico, social, económico y cultural. Estas dificultades podrían superarse mediante políticas y acompañamientos apropiados. No obstante, debido a la falta de conocimiento médico y científico, muchas personas a día de hoy se encuentran sin ser diagnosticadas. A pesar de ello, Colombia, frente al panorama de América Latina, se encuentra en el tercer lugar con 3.5 millones de personas diagnosticadas con alguna enfermedad huérfana. Bien es cierto que desde edades tempranas se pueden evidenciar las diferencias físicas y de comportamiento que existen entre personas de un mismo grupo etario. Esto a su vez puede afectar el buen desarrollo de un joven cualquiera, pues se hace consciente de sus limitaciones. Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto y que una persona con una enfermedad huérfana es aún más vulnerable a ello, nos surgen algunas preguntas, por lo cual recurrimos al psicólogo Juan Antonio Barbosa Mora. Primero, pues siempre tiene que haber el apoyo psicológico y el apoyo interdisciplinario. El apoyo psicológico no solo de parte individual, sino también en su entorno familiar. Entonces, digamos que la parte individual va muy dirigido a terapias desde un enfoque conductual y en la parte familiar llevan ya un enfoque sistémico, entonces trabajan todo el entorno familiar, la relación con sus pares y todo su desarrollo interpersonal. Ante no conocer, digamos así, realmente qué es lo que está sucediendo, tienden a ser muy aisladas, ¿no? Hay algunas enfermedades que pueden inhibir más mi parte motora. Entonces digamos que son niños que son un poco más rechazados, más discriminados porque no puedo jugar con mis pares, porque no puedo hacer los mismos deportes que hacen mis amigos. Digamos que aquí entra todo en un marco de psicoeducación que se trabaja con los niños y si se puede trabajar, digámoslo así, con el contexto con el que él habita, pues es mucho mejor. Aparte, pues es una educación, se debe dar una educación muy grande en valores para la aceptación propia, ¿no? La autoaceptación. Van a haber muchos cambios en su familia, van a tener que de pronto dejar de hacer unas cosas y de pronto hacer otras de las que no sabían. Entonces el cambio es grande. Segundo, con el pasar del tiempo,
pueden presentar algunas patologías. Está el síndrome del cuidador, también está el burnout, que es el agotamiento, digamos que la carga no solo física, sino también emocional. Pues aquí me quiero centrar en dos cosas. Estas fases son muy similares a las fases del duelo, que es una negación, que es la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero también hay que pues centrarnos mucho en la familia, ¿no? Que realmente es que en muchos casos son los que llevan toda la responsabilidad y que en muchos casos saben el significado realmente de esta enfermedad, porque como decía anteriormente, no todos los pacientes que las padecen son conscientes. Entonces digamos que no solamente es lo que atraviesa el paciente, sino es el contexto familiar, ¿sí? Cómo se ve, digamos que comprometido o inmiscuido dentro de esta misma enfermedad, cómo deben ellos cambiar todo su proceso de vida. En Colombia existen tan solo 1.920 enfermedades huérfanas identificadas. Sin embargo, por un lado tenemos las frecuencias reportadas en la literatura y por otro lado las notificadas en los registros. Como lo ha comentado el genetista Fernando Suárez en su intervención para Fidro, a medida de que se concientiza a las personas que hay ciertas enfermedades que deben ser reportadas, los números empiezan a subir. De allí la importancia de estar informados. A continuación vamos a conocer una de las 10 complejidades genéticas más comunes, pero a la vez más difíciles de diagnosticar. Estamos hablando del síndrome de Prader-Willi. Consiste en una alteración en la información genética del paciente, alteración que tiene que ver con una región que encontramos dentro del DNA que es reguladora. Cuando se forma el individuo, en la fecundación, la información genética del papá y de la mamá llega limpia, sin reguladores. Hay veces que se puede activar solo la del padre o solo la de la madre. Entonces ya me cambia un poco la expresión de la información. Esos cambios llevan entonces a que la célula no entienda y permita, eso es como una puerta abierta, permita que la información sea leída permanentemente o cuando está regulada la controla, ¿sí? O a veces la bloquea. Entonces son como escenarios físicos, gráficos, de entender qué es lo que pasa dentro de ese paciente. Desde el nacimiento se pueden evidenciar los primeros síntomas observables, como bien podrían ser genitales subdesarrollados, que le cuesta al niño levantarse o que tenga un llanto débil, que refleje una succión deficiente y por último, que tenga rasgos faciales distintivos como el labio superior fino o que tenga ojos en forma de almendra. En la niñez o adultez también se podrían notar síntomas como los antojos de alimentos que lleven a un aumento de peso, la estatura baja dada la producción escasa de la hormona de crecimiento, un deterioro cognitivo, problemas de habla y de conducta y finalmente trastornos del sueño. Sin embargo, la prevalencia de estos síntomas dependerá del caso en específico. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer a la familia Silva africana, quienes han aprendido a vivir con el síndrome de Prader-Willi cuando se le fue diagnosticado a su hijo Juan Alejandro hace ya varios años. Ubicada en la vereda Santa Rosa, a 5 minutos del aeropuerto Palo Negro, se encuentra la granja de Alejandría, donde me recibió la señora Janet Africano, quien nos permitió conocer la historia de su hijo y el gran reto que el Prader-Willi trajo a sus vidas. Bueno, la primera pregunta que le tenemos es, ¿cómo ha sido su historia y la historia de Juan Alejandro con este síndrome? ¿En qué momento se diagnosticó? ¿En qué momento ustedes empezaron a notar algún tipo de síntoma? Juanito, como le decimos de cariño, llegó cuando menos lo esperábamos porque pues los planes con mi esposo eran primero terminar nuestros estudios y ya después ahí sí con varios años después tener hijos, pero prácticamente nos casamos y al poquito tiempo quedé en embarazo. Todo el embarazo fue difícil, fue complicado porque pues primero yo venía con problemas de salud bastante delicados. Se suponía que yo no podía tener hijos a menos que me sometiera a un tratamiento porque tenía problemas de ovarios poliquísticos, de prolactina alta, había sido operada de los ovarios, entonces tenía que someterme a tratamientos antes. Sin embargo, llegó Alejo. Cuando nació el bebé,
Alejo no lloró, Alejo no se movía, él aparentemente hizo que iba a llorar, pero no emitió ningún sonido. Pero el médico no le prestó atención tampoco como a eso, no les llamó la atención, lo que dijeron fue porque es prematuro. Y adicional, Alejandro nació con criptorquidia, es decir, que los testículos no descendieron. Entonces, de hecho, en el embarazo siempre nos decían que era niña, y al nacer, oh sorpresa, tuvimos que vestir al niño de rosa porque pues se creía que era niña y resultó que era Alejito. Y pues nos mandaron para la casa con mi niño. El niño no comía seno, no lloraba, no se movía, dormía como una ronita en posición como un sapito, todo recogido. Entonces todo eso pues nos llamó mucho la atención, pero para los médicos era normal. Y preciso pues teníamos control con la neonatóloga, que fue muy desacertada. De hecho, ahora que recuerdo, fue muy duro para nosotros. Esa doctora fue muy dura, muy parca cuando nos dijo. Ella lo revisó y lo miró y dijo, ay, sí, ya recuerdo a este bebé, es muy dormilón, es muy perezoso. Eres prematuro, pero puede ser también que tenga un síndrome. Yo creo que él tiene síndrome de Down. Hay que hacerle este examen, un cariotipo. Eso es costoso, la EPS no lo cubre. Y ya, como que él dice, bueno, rapidito, váyanse. Y nos sacó. Alejo, bueno, al principio era bajito de peso y baja talla, pero ya después del año siguió bajito, pero empezó a ganar muchísimo peso. No sabía gatear, pero se daba las mañas para ir a robar comida de la nevera. Uno se da cuenta que algo está pasando con su hijo y no puede uno tapar el sol con un dedo. Hay que ser realistas y hay que buscar qué estaba pasando, había que buscar qué era lo que estaba pasando, qué estaba sucediendo para empezar a tomar medidas y mirar qué se podía hacer. Y nos remitió a genética y bueno, tuve que esperar por todos los procesos con la EPS, tuvimos que esperar a la cita y cuando por fin llegué a la consulta con el genetista, el doctor Gustavo Contreras, que es el mejor genetista que yo conozco, porque sin conocerme, sin saber nada de mi hijo, de la historia de mi hijo, me empezó a hablar cosas muy particulares que yo vivía con Juan. Yo no aguanté más y yo terminé en llanto completo. Ya el doctor cuando terminó de decirme todo lo que sabía, entonces me dijo, sospecho que su hijo tiene síndrome de Prader-Willi. Entonces tuvimos que investigar en dónde hacían el examen, cómo se hacía la toma de la muestra, cómo se debía enviar la muestra, porque era un examen especial que no se hacía acá en Bucaramanga. Tenían que enviar la muestra aquí, enviarla a Bogotá, de Bogotá hacían el puente para enviarla a los Estados Unidos y después pues esperar la lectura del examen. En todo ese proceso duramos como un año largo. Y por fin llegó el día en que me entregaban esos resultados. Y estaba todo en inglés. Yo no sé inglés mucho. Cuando leí, lo único que lograba entender era positive for Prader-Willi. Obtener un diagnóstico temprano no es un proceso nada sencillo, pues el acceso a especialistas de primer nivel o a pruebas diagnósticas de alta complejidad podría tardar un largo tiempo, siendo así que la condición de salud del paciente tiende a empeorar y un diagnóstico final pudiera demorar incluso años. Aunque no existe una cura para muchas de las enfermedades raras, la mayoría de pacientes de Prader-Willi pueden beneficiarse con dietas supervisadas, terapias y tratamientos brindados, por ejemplo, en el Centro Neurológico Integral de Santander, NISA, dirigido por la fisioterapeuta Ana Liliana Mozo. Mi nombre es Ana Liliana Mozo, fisioterapeuta. Soy la gerente del Centro Neurológico Integral de Santander. Acá hacemos una rehabilitación integral, tanto para niños como adultos. Hemos trabajado hace 17 años. En el caso de Prader-Willi en específico es una patología que no es muy conocida, que ya cada vez pues, se ha ido mostrando un poco más a nivel mundial y que tiene ya muchas guías, ¿sí?
pero que tienen que tener entrenamientos específicos, especialidades específicas, donde, por ejemplo, la rehabilitación neurológica y múltiples esquemas, porque la rehabilitación tiene una amplia gama donde nosotros podemos hacer muchas técnicas que, aunque no están incluidas en el país, pueden usarse para esa discapacidad. Ahora, podemos hablar de Prader-Willi, no podemos hablar de un protocolo para Prader-Willi, porque cada paciente es diferente, ¿sí? Entonces, ahí consiste en un equipo multidisciplinario, tanto en fisioterapia, rehabilitación de terapia ocupacional, fonoaudiológica, sensorial y múltiples especialidades, que al unirse y tener un plan de tratamiento para esa necesidad que tenga ese paciente, pues va a ir aún más allá de lo que podemos ir en un protocolo general. Es muy importante que ese paciente tenga continuidad de un tratamiento. Así el médico tratante mande 3 meses continuos, paga un mes y los otros 2 meses queda sin tratamiento. Lo que se logra en un mes, cuando ya vuelve a los 2 meses, hace un retroceso inmenso y es volver a empezar. En rehabilitación hay muchos instrumentos para que el padre siga retroalimentando este proceso en casa, pero es indispensable que asistan a un centro de rehabilitación que los guíe. ¿A qué nos vemos enfrascados y a qué nos vemos enfrentados? Que prácticamente, pues si las EPS capitan, ¿qué es capitar? Es contratar un sistema completo donde es por cantidad. Este tipo de pacientes necesitan calidad. ¿Qué es la calidad? Es una atención específica solo para ese paciente. Bueno, y hablando un poquito más acerca de las entidades de salud, ¿qué tanto la EPS a la que usted está afiliada le brindó ese acompañamiento, ese apoyo en el proceso del diagnóstico y actualmente en el proceso del tratamiento? La EPS le atiende a usted una gripa, le atiende a usted inclusive la hipertensión, hay programas muy buenos, pero para una enfermedad rara es complejo, porque generalmente son tratamientos de alto costo, son tratamientos no post. Entonces uno como papá tiene que, la evolución de su hijo y los tratamientos que su hija reciba dependen de uno, no de la EPS. Porque si yo voy y le pido a mi hijo un tratamiento no post, la EPS me dice no, no se lo cubro, no se lo autorizo, no le presto ese servicio porque es no post. Tengo 2 opciones, o quedarme con ese no, o buscar las herramientas, o recurrir al derecho a petición, a un desacato, a una tutela, para que mi hijo, por medio de la tutela o el desacato, reciba, un juez le ordene a la EPS que le tiene que prestar a mi hijo eso. Entonces, por ejemplo, muchos papás dicen, ¿usted cómo hizo para que su hijo recibiera acompañamiento terapéutico en el colegio? Con la tutela. La hormona de crecimiento, hay unas terapias que son muy buenas que se llaman Tomatiz, con tutela. Porque sí, la EPS de buena gente no me le va a autorizar porque eso les sale muy costoso a ellos. Durante el crecimiento, los entornos educativos juegan un rol fundamental. En el caso de niños diagnosticados con síndromes, se incurre en un nuevo reto, ya que los educadores deben estar familiarizados con el diagnóstico en cuestión para así poder sacar al máximo las capacidades de su estudiante. Yo puedo encontrar una variabilidad en la expresión y de hecho yo lo he visto en mis pacientes. Tengo pacientes en los cuales su comportamiento solo se ve alterado porque el paciente nació muy pequeñito, ¿sí? Porque el paciente tuvo problemas para alimentarse, pero es un paciente que en el desempeño social y en el desempeño cognitivo es competente. Eso es como la mejor de las expresiones de Prader-Willi en lo que yo he visto. Y ahí tengo el otro extremo. Entonces tengo un extremo donde además de tener baja talla, de tener sobrepeso o de ser obeso, como le pasa a muchos de nuestros niños, tienen una discapacidad cognitiva severa. Y severa es que no aprenden nada desde el punto de vista cognitivo. Ni siquiera aprenden en muchas ocasiones a hablar. Algo que hemos notado, por ejemplo, en las familias es que en algunos chicos, o sea, como según el tipo o la clasificación de Prader-Willi que el niño tenga, se puede hacer más severa la dificultad de aprendizaje y en otros más leve. En otros es más compleja la conducta que en otros. Y lo mismo la ansiedad por la comida, en algunos es como más leve y en otros es como más grave. Todo va como variando
según la clasificación de Prader-Willi que tenga el chico. Pero es un síntoma muy complejo, al punto que lo llaman el síndrome de los 1000 síntomas. ¿De qué forma su hijo Juan Alejandro ha logrado llevar un proceso educativo? El aprendizaje, bueno, no es fácil, eso es un reto. Es un reto y se requiere de mucha paciencia. Bueno, como todo el síndrome es de mucha paciencia, pero el aprendizaje se requiere de mucha paciencia y dedicación. Los profesores, o bueno, la mayoría, no están preparados para tener en sus aulas de clase a un chico con necesidades educativas especiales. Ellos están acostumbrados, en la mayoría de los profesores están acostumbrados a recibir a niños que no tengan que sentarse a explicarle, a buscar herramientas para reeducarlos, para que si no funcionó con este método, entonces tengo que buscar otro para explicarle, para enseñar a leer, para que el niño aprenda. Es raro, pero muy satisfactorio para uno como papá encontrar con un profesor que le ponga el corazón, que asuma un reto con ese chico y le dedique tiempo. A pesar de las dificultades que le trae su condición, Juan Alejandro es un niño muy colaborador en todos los deberes y tareas posibles en la granja de Alejandría. Y junto a su hermana menor, Alejandra, además de un equipo, son grandes compañeros de aventuras. Hola, soy Juan Alejandro Silva Africano, tengo 13 años, estoy en el grado octavo. Cuando yo sea grande quiero estudiar agropecuaria, porque eso significa que es toda la parte de la granja, de la finca, meterle la ficha y ir mirando qué cosas se producen en varios lugares de varios países. Lo que más me gusta hacer es pescar y leer revistas de Condorito. En las mañanas suelto a los patos, duran todo el día sueltos. Los soltamos para que no les ensucien el agua a las gallinas ni les boten el agua. En las tardes soltamos a las crías para que salgan a pastear, para que pastareen y el huevo salga crío, porque si ellas están encerradas, el huevo no va a salir criollo como el que lo venden en las ventas de huevos. Todas estas actividades son documentadas en la página de Facebook Granjeritos de Alejandría, donde nos demuestran su estrecha relación con los animales de la granja y nos ayudan a conocer un poco más acerca de las enfermedades raras. Janet también es la presidenta y directora de la Fundación Síndrome Prader-Willi Colombia, la cual ha facilitado conocer acerca de las características de esta enfermedad y ha ayudado a contactar familias que viven experiencias muy similares. Con respecto a su fundación, que ya se encuentra asociada a la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, ¿qué nos puede contar específicamente acerca de su labor? ¿Cuál fue el objetivo principal para crearla? Básicamente con la fundación lo que buscamos es, lo uno, empoderar a las familias para que den el manejo a sus chicos. Creamos la red para que se pongan en contacto con más familias y vivan compartiendo sus experiencias, que eso es muy grande. Y es que un aspecto a tener en cuenta es que el síndrome no solo afecta a quien lo tiene, sino a toda la familia. Entonces, por eso es indispensable el brindarle apoyo y asesoría y el acompañamiento a toda la familia. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Grupo de Apoyo Síndrome de Prader-Willi. Nuestra página en Facebook se llama Fundación Síndrome de Prader-Willi Colombia y al WhatsApp 300-797-1416. Bueno, a todas las familias queremos decirles que sabemos que esto no es fácil, que a palo seco no se puede, pero les aseguro que con amor, con dedicación y con entrega es posible, pero por sobre todo uno debe aferrarse mucho a Dios. Y es Él el que cada día lo va uno capacitando y le va enseñando cómo manejar las cosas en los momentos de crisis, porque yo sé
que hay muchos momentos de crisis. Es él el que lo llena a uno de fortaleza y le da la esperanza, eso lo llena a uno de esperanza para seguir adelante. Entonces, fácil no es, pero imposible tampoco. Y algo muy importante que recomiendo es investigar también mucho, porque en la ignorancia uno comete muchas injusticias. Y en la medida que uno empieza a leer y a investigar, uno va conociendo sobre el síndrome, ahí va recibiendo también como pautas de cómo manejar las cosas. Y el apoyo incondicional a esa persona con Prader-Willi o con la enfermedad rara o la discapacidad que tenga, porque eso aplica para muchas familias. Mayo es el mes de concientización del síndrome de Prader-Willi. Específicamente el 30 de mayo es su Día Internacional y muchas familias, como la de Juan Alejandro, siguen esperando a que se desarrollen más actividades dirigidas al conocimiento, atención, bienestar y apoyo de medicamentos para personas con esta enfermedad. Recordemos que en la adolescencia la mayoría de jóvenes incrementan su autonomía funcional. Sin embargo, en personas con Prader-Willi o en general con enfermedades huérfanas, la realidad resulta tener un mayor grado de complejidad, pues la autonomía vendrá servida en pequeñas porciones y el interactuar con pares vendrá acompañado de prejuicios y fundamentos. Es por eso que desde chicos debemos instruirnos en solidaridad, inclusión social y respeto por los demás. De esta forma, aquellos que estén diagnosticados con condiciones únicas podrán sentirse en confianza y libertad para ser ellos mismos. Mi familia es única y es la mejor de todas. Son enfermedades huérfanas, no invisibles.